¿Qué tal? Iniciamos una nueva edición de Erizo Podcast. Estamos en nuestro número 23 y en esta ocasión vamos a hablar de algo que es sumamente importante reflexionar para reflexionar en torno también a la democracia. Tiene que ver con el financiamiento de la democracia. ¿Qué se necesita hacer para que haya una competencia justa, equitativa y eficiente? Hoy estamos con ustedes desde Córdoba, Argentina, Dante Avaro. En la Ciudad de México, Carlos Luis Sánchez y en Aguascalientes, México, Gloria Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Gloria, hola Carlos, buenas noches. Hola Gloria. Inicialmente a mí me gustaría plantear una especie, no de recuento, pero sí decir por qué hay que financiar la democracia, porque existe todavía un debate en torno a si se debe o no financiar la democracia desde lo público o desde lo privado. Y entonces aquí surge un tema en el cual cuando la democracia es financiada desde lo público, los partidos políticos se convierten en eso, en un bien público, en un bien de todos que es auditable. Y me gustaría también que en este mismo tenor habláramos de manera muy general de las desventajas que pudiera tener el financiamiento privado de la democracia. Bueno, yo entiendo el problema, quisiera plantear el problema desde, digamos, un origen, desde su origen más teórico-práctico, si se podría llamar de esta manera. Y es que creo que el problema se plantea de alguna manera de forma implícita por primera vez desde aquella vieja proposición downsiana, haciendo referencia a Anthony Downs con su libro muy famoso en el gremio, en el ámbito politológico, que es Teoría Económica de la Democracia, y esta vieja proposición de que informarse cuesta, y que informarse y participar en política implica de parte de los ciudadanos pues un alto costo, ¿no? En términos de tiempo, de dinero, poder informarse y participar en política para cualquier ciudadano promedio implica un alto costo, pues reporta un beneficio mínimo, ¿no? Si aceptamos esta proposición, como les decía, downsiana, inicial para abrir el debate. Y creo que esto ha caracterizado la realidad de un régimen, el democrático, la democracia, como tú mencionas, Gloria, cuyo acceso al poder pues se basa en la competencia de un mercado electoral, ahora haciendo alusión a Schumpeter, por el voto del pueblo. Y creo que el problema, con esto quiero señalar que el problema inicia desde el momento en que tenemos, o mejor dicho, los políticos tienen que captar la atención de los ciudadanos, y esto tiene un alto costo, que en su mayoría, pues precisamente es transferido a los políticos, pues porque, vamos a ponerlo así, el individuo común, pues tiene sus ocupaciones, ¿no? Sus más importantes, entre comillas, que atender frente a el hecho de enterarse o de ocuparse de la política, aunque la política, ocuparse de la política en general, pues le afecta en su vida cotidiana, pero pues el individuo común, pues que está preocupado pues por sus problemas personales, conyugales, el trabajo, etcétera, en fin. Y creo que esto ha derivado en que el funcionamiento precisamente de la democracia, de las poliarquías, de la democracia a gran escala, como le llamaba Robert Dahl, se basen esencialmente en distribuir, ahorita me gustaría escuchar a Dante, recursos económicos, y a ti, Gloria, por supuesto, para la promoción de los partidos políticos, de las instituciones, y sobre todo, pues, para captar el voto, ¿no? Y creo que con base en esto, captar la atención del ciudadano, de incentivarlo, de motivarlo a participar, es algo que tienen muy bien interiorizado los partidos políticos, el político en general, ¿no? Y creo que de ahí se parte, o Anthony Downs fue para mí un visionario en el sentido de plantear precisamente este problema, que pues con el crecimiento de nuestras sociedades, ¿no? Estos procesos amplios de urbanización, de industrialización y obviamente de explosión demográfica, pues han llevado a este problema que tú planteas, Gloria, porque a partir de esto, si bien todos nosotros tenemos distintas capacidades, pues, cognitivas, ¿no? Para
procesar y acceder a la información, pues también esta desigualdad se plasma en el hecho de que no todos los ciudadanos tienen los mismos recursos, ahora aquí económicos, pues para participar en política. Y es aquí, yo creo, donde entra el problema de la regulación de la que tú hablabas, Gloria, ¿no? Que para mí, y creo que coincidirán conmigo, es la democracia, hasta el momento el único arreglo institucional que parte, ¿no? O se funda sobre la idea de que se debe regular precisamente el dinero que circula en democracia, pues para garantizar una equidad en la participación de los ciudadanos en las decisiones públicas y de los partidos. Y bueno, yo planteo el problema en dos aristas, ¿no? Precisamente, ¿cómo hacemos en un régimen democrático para que los que no tienen dinero cuenten con el financiamiento necesario y justo para acceder a la contienda electoral en igualdad de oportunidades? Esto pensando sobre todo ahora lo que vamos a vivir en muchos países de América Latina y en México en particular, de los próximos comicios intermedios, y sobre todo, pues, cómo ponemos los diques, ¿no? Al financiamiento ilegal, al gasto ilegal en las campañas electorales, y no solo en las campañas, al desvío presupuestario, al enriquecimiento ilícito, y algo que ya en el ejercicio de gobierno, pues vemos lamentablemente de manera cotidiana, que es el manejo discrecional de los presupuestos públicos. Con esto, y con esto concluyo esta introducción, quiero señalar que el problema del financiamiento de la política, o como tú lo llamaste, Gloria, el financiamiento de la democracia, no se agota, aunque creo que es una parte medular, en el financiamiento a los partidos para sus actividades de campaña, sino que hoy en día se ha perdido, creo yo, también un poco de vista, sobre todo en el contexto de los gobiernos populistas, este manejo discrecional o este intento y muchas veces praxis del manejo discrecional de los presupuestos. Y tan solo en México estamos viviendo ahorita una situación en este sentido, porque, bueno, se está pensando desaparecer para el próximo año una serie de fideicomisos públicos, de la mano, obviamente, de la mayoría con la que cuenta el presidente en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, con la mayoría que cuenta de su partido. Y esta desaparición, bueno, pues a gran parte de la comunidad científica pues nos ha pasmado, y nos hacemos preguntas precisamente de qué tanto es legítimo, en este caso cobijado por una, a su vez, legitimidad democrática, pero qué tanto es legítimo ya en un desempeño de gobierno valerse de distintos mecanismos para, por ejemplo, plantearse esto, ¿no? O colocar esto de cara al próximo año, que es la desaparición de una serie de fideicomisos que subvencionan centros públicos de investigación, apoyo a la cinematografía nacional, etcétera, con el argumento que ya hemos tratado en el ISO Podcast, en otros programas del ISO Podcast, de la austeridad, que todo sea en aras de la austeridad republicana y la atención de los más desfavorecidos. Entonces, bueno, toqué varios puntos y a partir de este momento pues le cedo la palabra a Dante y a ti, Gloria. Gracias. Acepto la invitación así como la pones y dame chance de que organice mi conversación en torno a 3 niveles diferentes. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, para empezar, en usar la palabra financiamiento de la democracia antes que financiamiento de la política o financiamiento de los partidos. Creo que el financiamiento de la democracia incluye al de los partidos y a esto tan difuso que es la política. Entonces, lo primero que uno debería decir es que ahí no es una cuestión ni semántica ni de etiquetar cuestiones, sino que la primera cuestión es poder aclarar en digamos, en un diálogo intersubjetivo, de qué exactamente vamos a hablar. Si el financiamiento de la democracia o solamente el financiamiento de los partidos políticos. Entonces, como yo prefiero, y estoy de acuerdo contigo, que hay que hablar del financiamiento de la democracia, yo diría que hay 3 niveles bien claros en este asunto. La primera cuestión es una dimensión normativa de la discusión.
que tiene que ver con algo que introdujo Carlos y que ahora podemos hacer un poco más explícito. La cuestión normativa del financiamiento de la democracia pasa por si, no solamente por la cuestión de que hay que tratar de excluir que el rico llegue a gobernar por la sola razón de ser rico. Es decir, que la desigual distribución de dotaciones de riqueza o de activos vaya en contra de la propia igualdad, la igualdad política en términos de Dahl, sobre la cual se asienta todo proceso democrático. Pero ahí esa cuestión de la igualdad es, digámoslo así, una etiqueta pura y exclusivamente general. Digamos que lo correcto sería hablar de equidad más que de igualdad. El problema es normativo porque hay que transformar esa equidad en una cuestión de igualdad. Y ahí empieza toda una serie de problemas normativos. La igualdad es de los ciudadanos, todos los ciudadanos deberían de tener los mismos activos para poder hacer campaña política, o la igualdad es de los partidos o de las agrupaciones. Entonces, ahí empieza una serie de discusiones, que yo la dejo en ese nivel, pero hago énfasis en que hay una discusión normativa de fondo. Esa cuestión normativa de fondo, quiérase o no, se desgrana, se descascara e impacta en una segunda dimensión, que es la dimensión exclusivamente del diseño institucional, que acá es donde hizo énfasis Carlos, esta idea de que el diseño institucional tiene que favorecer algún criterio normativo, pero para hacer posible esta cuestión de financiar el proceso de información de la democracia. La democracia solamente va a funcionar si hay un mercado que oferta información de lo que se va a hacer, y esto lo van a hacer los políticos, por eso lo simula como si fuera un mercado, y en realidad es un proceso comunicacional, si uno lo quiere ver así, donde hay una oferta y una demanda. Entonces, como los ciudadanos, nadie va a estar dispuesto a pagar de su bolsillo informarse, es que es necesario que alguien esté financiando eso, ya sea el Estado o ya sea los particulares. Y el tercer nivel es el nivel o la dimensión propiamente ejecutable del diseño institucional, es decir, cómo un marco legal, una regla de juego estructurada sobre una dimensión normativa es posible o se hace posible y se lleva a cabo en un contexto histórico determinado. Es decir, donde una ley o la regla de juego se reglamentan e implementan con actores que tienen más o menos propensiones a burlar el marco jurídico, a pasar por alto el marco jurídico, a hacer trampas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos tres niveles me parece que son importantes. Ahora, yendo a lo que tú pusiste como pica en Flandes, es cierto que hay una propensión de la democracia de los años 60 en adelante en tratar el financiamiento de la democracia, o en este caso de los partidos, como un asunto de bien público, bajo el entendimiento de que lo que está en juego ahí es la igualdad de oportunidades de grupos representables, no de individuos ciudadanos, sino de grupos representables. Entonces, una especie de cuotas de presupuesto a diferentes grupos con diferentes grados de representación da la posibilidad de que exista un nivel, un umbral mínimo de financiamiento en base a igualdad de oportunidades para que diferentes grupos de la sociedad accedan a ese financiamiento y comuniquen su oferta política a la demanda. Y digamos, se entiende que esta idea de hacer un símil entre el partido político, entendido de la manera que lo dije recién, y el financiamiento público, es garantizar la existencia del partido político como un eje estructurante de la democracia representativa. Es decir, reconociendo de que ahí hay una necesidad de ser financiada porque el partido político es fundamental para el funcionamiento de la democracia representativa. Ahora, lo cierto es que, guiándonos por datos de Latinobarómetro, hubo
en años, digamos, en estos últimos años, para no ir muy lejos, la década pasada, hubo un cambio de preferencias en la sociedad, latinoamericana al menos, cuando se le preguntaba si usted cree que el financiamiento debe ser público o privado. O sea, lo que quiero poner énfasis acá es que el Estado, la sociedad política, en manos de los políticos electos, pueden pensar y legislar en función de el financiamiento público, pero la sociedad puede estar demandando una mayor cuota de financiamiento privado. Es decir, que la sociedad civil, en esa gran conversación, como decía Oakeshott, esté dispuesta a sacar de su bolsa dinero para financiar la política, no solamente vía impuestos. Entonces, ahí en el fondo lo que estamos discutiendo es también esa réplica entre una sociedad política, una sociedad civil capturada por el Estado o una sociedad civil vital que es capaz de financiar de su propio bolsillo la actividad política pública. Yo lo dejaría ahí por ahora. Pero responde a sociedades distintas, ¿no? En ese sentido, a lo mejor una sociedad más comprometida y dispuesta a dar una donación a un partido político es una sociedad que evidentemente está interesada por los procesos. Carlos, no sé, tú planteabas una cuestión en la que al menos la población mexicana no tiene tiempo para dedicarse a eso y entonces se deja realmente el tema de la política a los políticos y a los partidos y la sociedad únicamente se deja, digamos, seducir o, no sé, entrar en el juego de a ver qué político tiene mejores propuestas, pero solamente en tiempo electoral. Y yo no creo que si no pertenecemos a un partido estemos muy dispuestos a dar cuotas, ¿no? Y la otra parte es que cuando hay un interés de parte de los privados a financiar la política, también depende de qué tamaño es el financiamiento, porque eso nos va a seguir hablando de una inequidad y el que tiene gobierna y el que no tiene no, o sea, el que tiene menos podrá tener muchas ganas y una buena propuesta, pero no va a tener para financiar templetes, grupos musicales, las gorritas y todas estas cositas avalorios que se regalan durante las campañas políticas y pues qué es lo que está esperando la gente, ¿no? La típica de la torta y el refresco, por ejemplo. Sí, Gloria, te agradezco que me des la oportunidad de clarificar un poco más el punto. Yo lo que intento es ir un poco, digamos, al fundamento de por qué es la necesidad de invertir tanto dinero para el financiamiento de la democracia, ¿no? Será un poco mi sesgo como investigador de los temas que yo trato, pero creo que en este caso podría justificar este afán y ahí voy de nuevo. Yo creo que lo que se planteó a mediados del siglo pasado, por un lado, ¿no? Anthony Downs, y por el otro Schumpeter. De hecho, primero fue Schumpeter, ¿no? Empiezo con él, diciendo, la democracia es esencialmente un método un método institucional por el cual los partidos políticos, ¿no? Compiten, ahí está la palabra clave, competencia, en un mercado, equipara a la democracia con un mercado, ya también se refirió Dante a este punto. Schumpeter era economista, ¿no? Y la equipara, compiten por el voto del pueblo en un mercado, ¿no? Y ahora, ¿por qué es necesario competir por el voto del pueblo? Porque precisamente, ¿y por qué es necesario invertirle cada vez más cantidad de dinero, dólares, pesos mexicanos, argentinos, etcétera? Pues porque esencialmente, y ahí está el otro punto, ahí sí ya me voy con Downs, para mí me ha clarificado mucho el punto, el asunto, que pues somos racionalmente ignorantes, es decir, ¿por qué tendría que ocuparme de la política? ¿Por qué tendría que ocuparme de los asuntos públicos? Vamos a ponerlo así en general, cuando, aunque ya sé que es una paradoja, porque repito, ocuparse de la política tiene que ver con mi propio bienestar, pero bueno, el ciudadano común no lo ve así. ¿Por qué tendría que ocuparme de ello si tengo cosas más importantes que hacer? ¿Por qué tendría que ir a votar un domingo si está lloviendo y me puedo quedar
a gusto en mi cama? ¿Por qué tengo que hacerle caso a un montón de políticos o de partidos, representados en partidos que están, digamos, precisamente buscando la atención y la logran captar cada vez más con estrategias más refinadas, lo que vimos en la elección pasada en Estados Unidos, que bueno, incluso ya está un documental, ¿no? De cómo se valieron precisamente de diseccionar a partir de todo este manejo, y que este tema yo sé que a Dante le encanta, del Big Data, ¿no? De diseccionar distintos públicos, segmentos de los usuarios de las redes sociales para precisamente desentrañar qué es lo que los motiva, qué era lo que los atemorizaba en ese entonces, en qué momento podrían ser más potencialmente demócratas, republicanos, pero todo a partir de un perfil del elector, porque se sabe, se entiende, se parte precisamente de esa premisa que captar la atención del ciudadano es lo más difícil que existe en una democracia, ¿no? Y esto es inherente a cualquier, creo yo, ciudadano, independientemente de su nivel de ingresos y de su nivel de escolaridad. O sea, nuestra atención es selectiva, no olvidamos rápidamente los asuntos, hay toda una serie de tradición, de investigación sobre los efectos de los medios de comunicación que precisamente dialogan con este problema, ¿no? ¿En qué momento se tiene que instrumentar una campaña de comunicación? Por ahí había hablado Dante de este tema, para lograr posicionar un tema, y todo eso, al final, ¿qué requiere? Abrir la cartera y sacar la cartera, porque los medios no trabajan gratis, porque los consultores no trabajan gratis, porque hay toda una industria detrás que precisamente a partir de esa realidad que se delineó a mediados del siglo pasado, con estos dos investigadores, ¿no? Y que, bueno, a partir de ahí un conjunto de literaturas ha dialogado, ha querido refutar, en fin, no es el caso ahorita hablar de eso más, pero yo creo que presentaron las bases precisamente de ese problema, de que es necesario, cómo hacemos llegar, lo que tocaba decir, cómo logramos persuadir, ¿no? Cómo logramos hacer cambiar de punto de vista a cierto grupo de individuos, cómo hay otro grupo que ni siquiera te les acerques porque tienen muy claras sus ideas, sus creencias sobre ciertos temas. Bueno, todo eso requiere otra vez dinero. Y eso creo que ha motivado en gran medida una industria que entonces ya nos coloca enfrente a otro reto, ¿no? Que es el de su regulación. Por otro lado, lo que tú me preguntas, y Dante ya señalaba, me puso a reflexionar precisamente de que ese argumento de la necesidad de esta especie de llamarlo así, de corporaciones, que son los partidos, de grupos, se han elegido como al parecer la única vía de participación, aun cuando en América Latina y en México recientemente se han intentado promover, por ejemplo, esta suerte de candidaturas no partidistas o ciudadanas, que, pues hay que decirlo con todas sus letras, al menos en México ha sido un fracaso, precisamente por la imposibilidad logística y financiera de lograr captar la atención del electorado, y por ahí, con excepción del gobernador de Nuevo León, pero que punto y aparte había pertenecido a un partido político, es decir, todos los que han tenido éxitos porque pertenecieron a un partido político y logran funcionar, por ahí decía el politólogo José Woldenberg en un artículo que publicó hace 1 o 2 años, decía, al final terminan funcionando como partidos políticos la organización que funciona alrededor de una candidatura independiente, es decir, cómo se han configurado estas organizaciones como la única vía, pese al descrédito del que goza. Pero pareciera que no se puede escapar. Hoy en día, un político que fue muy famoso a nivel muy joven, él, de Jalisco, de Guadalajara, Pedro Kumamoto, que fue un impulsor de estas candidaturas ciudadanas, independientes y demás, y logró ser legislador local, y logró una relevancia importante. Cuando intentó ser senador, no lo logró. Y hoy en día, ¿qué hizo? Acaba de obtener el registro de su partido político a nivel local. O sea, yo quiero preguntarles algo. ¿Qué relación hay realmente entre el financiamiento, no el financiamiento, la cantidad de dinero que se les entrega y la eficiencia o la eficacia para la participación ciudadana, para posicionar realmente sus programas y sus propuestas? Y esta cuestión que a mí me parece un poco extraña, de que aunque el financiamiento sea público,
al final de cuentas, el que tiene más votantes tiene más dinero. De ahí que el que tiene un porcentaje muy pequeño de seguidores, pues nunca va a lograr posicionarse al nivel del gran partido. O sea, el PRI siempre tuvo la prerrogativa más grande. ¿Cómo con ese poderío económico que puede venir de lo público, de lo privado? A final de cuentas, tenía mucho más poderío económico para esta búsqueda de votantes, para incrementarla, que un partido más pequeño. Creo que ya volvemos. Bueno, pero a ver, volvamos un poquito para atrás, para poder atender tanto la pregunta que vos haces, Gloria, como lo que dejó picando Carlos, como lo que dice Manuel. A ver, volvamos un poquito para atrás. Yo dije hace un rato que es muy importante, cuando nos sentamos a dialogar, poder esclarecer y tener sobre la mesa de qué estamos hablando. Es decir, si estamos hablando solamente del financiamiento de los partidos políticos o si estamos hablando del financiamiento de la democracia, es decir, de la actividad pública relacionada con la elección de los cargos populares. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque digo algunas cosas para tomar en cuenta. Si nosotros solamente nos vamos con la idea de cuál es el presupuesto que el gobierno, a través de la institución encargada, le da a los partidos políticos para los procesos electorales, ya ahí tenemos un problema de que en algunas democracias esto es un pensum, una cantidad de dinero que se da todos los años, en otras democracias es solamente cuando hay elecciones. Entonces, ahí hay un problema. La segunda cuestión es que si al financiamiento de los partidos le tenemos que sumar el financiamiento a los candidatos. En algunas democracias se financian los partidos y además los candidatos. En otras democracias, mejor dicho, a eso hay que sumarle otra cuestión, que es, cuando un político accede al legislativo, normalmente tiene una partida presupuestal a su alcance para nombrar asesores, para hacer digamos, tiene viáticos y otras partidas presupuestales para ir a territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también es financiamiento de la democracia. Si en vez de ser legislador está en el Poder Ejecutivo, un alcalde, un gobernador, tiene la posibilidad de crear puestos de trabajo, meter en la nómina un conjunto de actores para seguir haciendo política. Entonces, el problema es ríspido porque no nos podemos poner de acuerdo metodológicamente qué metemos dentro de esa cápsula. Te doy otro ejemplo, básicamente para el mundo mexicano. Cuando Conagua o cualquier otro organismo descentralizado y autónomo de México hace, por ejemplo, no sé, un foro consultivo donde van 300, 400 actores de la sociedad civil para ver la posibilidad de una evaluación de proyecto para una posible intervención gubernamental. ¿Eso acaso no es financiamiento de la política? Porque le estás dando la voz a los pueblos indígenas, a las mujeres, a los empleados, a los campesinos, etcétera, etcétera. Son foros que cuestan dinero y se gasta mucho dinero en eso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digo, el problema es complejo porque desde la ciencia política no hay estudios que permitan comparar todos estos rubros al mismo tiempo en toda la democracia. Vos tenés estudios comparativos entre el financiamiento de los partidos políticos y que a veces tienen sus problemas porque en alguna democracia la información está accesible, en la otra no, hay un problema temporal, etc. Ahora, eso que acabo de decir es muy importante, creo yo. La segunda cuestión es la siguiente, volviendo un poco a lo de Carlos y a lo que dice Manuel. Yo lo voy a poner así exageradamente. Si las democracias directas fueran posibles, cosa que yo creo que no son posibles, pero supongamos que fueran posibles, quiere decir que cada uno de nosotros se convertiría en un político. Por lo tanto, debería de tener financiamiento. Entonces, como todos somos políticos, todos podemos ser eventualmente políticos, o todos somos políticos, vamos a tener la misma cuota parte del presupuesto. Sin embargo, supongamos que estamos todos en el ágora, va a haber alguien de nosotros, supongamos Carlos, que tiene más dinero que nosotros dos, Gloria. Y entonces, como tiene dinero, puede quizás llamar a un tercero que es dueño de un periódico y decirle, mira, mañana
con Carlos y con Dante y Gloria, vamos a tratar este tema. Y en segundo tema, este otro. ¿Por qué no me haces el favor de sacar una nota invirtiendo el orden de los temas? Porque a mí me interesa de esta manera. Lo que quiero decir con esto es que aún en una democracia directa, el dinero se cuela en la política. ¿Por qué? Porque es imposible que no lo haga. Entonces, mi reflexión es la siguiente. Aún suponiendo que tratamos el financiamiento de los partidos políticos con un umbral de igualdad de oportunidades, con un umbral lo suficientemente generoso para asegurar que las minorías tengan un acceso al financiamiento, siempre existe la posibilidad de que los privados ayuden a ciertos sectores de la política. O sea, es imposible no poder controlar eso. ¿Por qué? Porque la política finalmente es una cuestión de amistad. Eso ya lo decía Aristóteles. La amistad, el acercamiento ideológico, etcétera, hace que muchas personas apoyen a otras. Y no solamente con dinero, con tiempo, con esfuerzo y dedicación. Entiendo perfectamente este punto de que el monto de lo que se les asigna a los partidos políticos no es todo, ¿no? En la democracia, eso me queda muy claro. Sin embargo, ¿por qué seguimos siendo renuentes a que la democracia, y en este caso los partidos políticos en particular, tengan un financiamiento público? Es decir, en cada elección, parte de las banderas políticas tienen que ver con que se le quite el dinero a los partidos, ¿no? Yo creo que sí pasa por este tema de la transparencia, del derroche, porque aquí también quisiera volver a la pregunta que hacía antes, ¿qué tanto el monto de la inversión que se hace en los partidos políticos realmente está redundando en la calidad de la democracia? Es decir, si como partido político estoy viendo al votante como un comprador de algo, y estoy siguiendo las estrategias que durante muchos años la propaganda y la publicidad me han enseñado, pues le voy a invertir a eso, pero eso no significa que yo esté contribuyendo al fortalecimiento de la participación de los ciudadanos, es decir, no estoy construyendo una democracia. Gloria hablaba de la eficacia en términos de lo que representa este gasto, y bueno, si habláramos de esa eficacia, pues realmente pues no ha habido, digamos, un gran margen de, ¿cómo decirlo así?, de recuperación en términos de participación ciudadana, ¿no? Por ejemplo, en México, pese a lo que se dijo de esta última elección de que había sido aquella con mayor número de participación, no fue así. O sea, realmente tenemos un promedio de participación, por ejemplo, en elecciones presidenciales que ronda el 60%. Con excepción, y aquí voy a poner un punto importante, que otra vez voy sobre las cogniciones y la emoción de lo que te puede en un momento dado motivar a participar más allá del dinero, que fue la elección de 1994 en México. Ahí hasta el momento ha sido la elección ahí sí, para que vean, con el mayor número de participación. Gloria, tú que preguntabas la eficacia, fue el 74% de participación ciudadana en una elección presidencial. Jamás hemos vuelto a tener una elección de ese tipo. ¿Pero qué pasó en 94? El asesinato de Luis Donaldo Colosio, la irrupción zapatista y el asesinato de otros dos importantes políticos del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, y otro por ahí que se me escapa. Pero en términos, bueno, ¿qué más queremos que el asesinato de un candidato a la presidencia y la irrupción de la primera guerrilla moderna después de muchos años en México? ¿Y qué se hizo durante ese año? Apelar al miedo, apelar al temor. Y eso en gran medida está comprobado, muchos estudios al respecto, que eso fue lo que realmente motivó a gran parte del electorado a salir a votar en ese entonces, nuevamente por el PRI, ¿no? Que apostaba por la estabilidad, que mandaba este mensaje de continuidad igual a estabilidad, a gobernabilidad, etc. Y poco después, ya vinculado a este tema,
Recuerdo muy bien estas palabras y vienen muy a cuento de lo que estamos dialogando, de Ernesto Zedillo ya siendo presidente de la República, reconociendo que si bien él había ganado la elección presidencial de manera legítima, la elección no había sido, con la palabra clave que ha mencionado Dante durante todo este programa, equitativa. Que él había tenido mayor acceso a medios de comunicación, a propósito del ejemplo que usaba Dante hace rato, que había tenido más dinero y que era necesario precisamente toda una reforma política, una reforma institucional, que al menos en México venimos batallando porque no podemos precisamente trascender esos niveles de participación, mantener un padrón de electores, mantener esta gran maquinaria electoral, cuesta mucho dinero, ¿no? Y ha sido un tema, y que ha sido, digamos, el pretexto que han utilizado los gobiernos populistas en México y en otras partes del mundo, precisamente para atacar los cimientos como tal de la democracia representativa, ¿no? Señalando que sale muy cara. Pero con esto paso al otro punto que Dante mencionaba. No únicamente tenemos que agotar el tema en la cuestión electoral. También los gobiernos batallan para captar la atención de sus gobernados. Y para eso tienen que abrir la chequera. Y para eso tienen que instrumentar toda una campaña de información, de comunicación cotidiana y constante. ¿Y qué mejor ejemplo lo tenemos hoy en día en México con las mañaneras del presidente de la República? Que él presume que no salen muy caras, ¿no? Pero que si atendemos todo este aparato que la replica en redes sociales, en otros perfiles, en voceros, en medios, nos coloca otra vez en el terreno de la inequidad que apuntaba Dante, de la inequidad en este caso que te da la posibilidad de acceder a ciertas plataformas de exposición que el ciudadano común no tiene. Y que entonces es cuando se ve, volvemos al tema de la organización, se ve condicionado ese ciudadano interesado, instrumentalmente motivado. ¿Y qué termina? Lo que decía hace un momento, que tuviera estos problemas de conexión, terminan formando partidos políticos, porque saben, Dante, que es la única manera de acceder al dinero, que como individuos están en una condición de desventaja tremenda, que no van a ser capaces de remontar precisamente en términos comparativos, pues la ventaja, ¿no? La fuerza que tienen las organizaciones, los partidos frente a ellos. Y entonces vemos que los distintos niveles se superponen y estamos finalmente en este problema de cómo captar la atención, punto y aparte, de un ciudadano que cada día se ve más desmotivado y que paradójicamente ve las grandes cifras que se gastan en mantener los partidos, en mantener conferencias de prensa, en mantener campañas de comunicación, y ese punto creo que no lo hemos tocado, de solventar ciertas políticas públicas cuya eficacia también está puesta en duda y que no son transparentes, y se alejan de la política, se alejan con el viejo y vigente argumento de no estoy representado, no me representan. Y es el mito del eterno retorno. ¿Qué tenemos que hacer para captar a estos individuos que se sienten desencantados? Nuevamente, abrir la chequera, invertir e invertir e invertir. Entonces, si es un tema de eficacia, creo que tú has apuntado ese tema, Gloria, y en la medida en que no se vea una eficacia gubernamental en términos de políticas, en términos de, pues no sé, de captar la atención y de motivar una participación más allá de los temas que mencionaba Dante, pues estaremos atrapados en ese mito, ¿no? En ese eterno retorno de desencanto, financiamiento, desencanto, financiamiento. Przeworski dijo en alguna oportunidad, en alguno de sus libros, que la política, digamos que los partidos políticos, la actividad política partidaria, es quizás, dice Przeworski, una de las industrias más protegidas. En la jerga económica, cuando decimos una industria es protegida, quiere decir que tiene barreras para que entren competidores. Si bien no explica Przeworski por qué dice lo que dice en profundidad, viene muy a cuento de lo que estamos hablando. ¿Por qué?
El financiamiento político, el financiamiento de los partidos políticos sirve como barrera para la entrada de nuevos competidores. Bien, ahora, dicho esto, vamos al meollo del asunto. En un momento determinado del tiempo, cuando el legislador tiene que dar un marco de reglas del juego para la competencia, para el acceso a los cargos de elección popular, y fija unas reglas de juego del financiamiento, toma en cuenta dos cosas, básicamente, para resumirlas. Un criterio de equidad, es decir, tratar de maximizar la cantidad de voces, de la pluralidad de voces que pueden participar en la contienda electoral, y esto es lo que yo llamo un umbral. Seguramente el umbral puede ser más o menos alto, ¿no? Que entren más voces o que entren menos voces. Pero igualmente ese umbral va a estar fijado siempre por los actores que dominan el territorio político en ese momento determinado del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá el problema medular es quién fija la cantidad de dinero a repartir, no solamente el umbral. Porque tu preocupación, Gloria, si yo la entiendo bien, no es sola, es doble. No solamente que hay voces que quedan fuera porque no acceden a esas reglas de juego que premian al que más tiene. Digamos, podríamos citar a Mateo, al versículo de Mateo. Dios recibe más el que más tiene. Pero no solamente eso, sino que también es quien fija la cantidad presupuestal. ¿Por qué 5.000 millones, 7.000 millones y no 20.000 millones, no 5.000 millones? O sea, en el financiamiento de los partidos políticos hay dos problemas. Un problema de equidad, normativo, de equidad, y hay un problema de cantidad de recursos. La cantidad la fijan siempre las autoridades de turno. Y eso es lo que me parece a mí, en la lectura que yo hago de Przeworski, que es la herramienta que se reservan grupos de poder para controlar el acceso a la industria. ¿Está? Entonces, si vos me preguntás, el dilema básico del funcionamiento de la democracia ahí, en la relación dinero y democracia, es no solamente cómo se fijaron las reglas del juego, sino quién decide cuál es la cantidad del presupuesto a repartir. Y volvemos un poco, bueno, no sé, ahorita que decías eso, Dante, regresé a otro de los capítulos de Erizo, donde a final de cuentas, el objetivo final es permanecer en el cargo público. O sea, entonces, ¿para qué se está financiando la política, la democracia? Para permanecer en los cargos públicos, lo cual me parece que pues pierde totalmente de vista o pierde el objetivo de los partidos como un bien público. Bueno, pero, a ver, hagamos un ejercicio normativo, rápido. Digamos que si a los ciudadanos nos preguntaran dos cosas. La primera sería, ¿cómo cree usted que debería de repartirse el dinero del financiamiento? Y te dan opciones. Y la segunda es, ¿cuánto cree usted que es un presupuesto adecuado? Son dos preguntas, porque son dos niveles de la cuestión. Vos podrías, si te preguntan a vos, vos podrías decir, se tendrían que repartir equitativamente. Carlos podría decir, darle más al ganador. No importa. Pero ese es un nivel. El otro nivel es, ¿cuánto cree usted que es un presupuesto adecuado? ¿Cuánto hay que invertir? ¿El 1% del PBI? ¿El 2%? ¿El 3%? ¿El 4%? ¿El 5%? ¿Cuánto? Y esa es una pregunta crucial porque lo que está en juego es que a lo mejor no gastamos lo suficiente o a lo mejor gastamos de más. ¿Cómo saber eso? Pero, a ver, para que no pierda la idea, Gloria, perdón, ¿no crees que este problema entonces, o no sé qué piensan ustedes, que este problema del cuánto que tú señalas, Dante,
apunta directamente a la pregunta que nos hacía Manuel hace rato. Y yo creo que, por ejemplo, una manera de solucionar este problema, no sé si lo han hecho de manera correcta, o sea, no me estoy comprometiendo que sea la solución, creo que ha sido el financiamiento entonces privado, porque entonces le colocas al privado la posibilidad de evaluar la propuesta, el candidato, el partido, lo que tú quieras, como la opción capaz de acceder a un cargo, y entonces le quitas la responsabilidad al Estado en este financiamiento, del financiamiento público, y este monto de cuánto se debe invertir se traslada al privado, lo cual nos lleva a otro problema, que en México por eso mismo se ha evitado. Pues, el control de los privados en lo público. De grupos de interés, el narcotráfico, el crimen organizado, que es uno de nuestros principales problemas, etcétera. Pero creo que la manera en que los norteamericanos, los estadounidenses, mejor dicho, han lidiado con este problema del cuánto, que tú apuntas, Dante, ha sido trasladarle al privado la decisión de te sigo o no financiando. Y ahí tenemos, hace 4 años, la cantidad de precandidatos republicanos que competían contra Trump, que se iban bajando un día sí, un día no, y a los 2 días 3, y a los 2 días 2X, y porque simplemente ya no tenían financiamiento para seguir en la precampaña. Creo que esa es una de las maneras, si tú quieres, a la manera de deshacer el nudo gordiano, ¿no? O de desembarazarse del problema, que sean los privados los que decidan, porque de otra manera, creo yo que tú apuntas bien y estoy completamente de acuerdo contigo, es el grupo, ¿no? Digamos, el grupo de partidos, de organizaciones vigentes, dominantes, los que decidirán entonces los montos y las reglas, y finalmente dejarle a los partidos nuevos, a las organizaciones nuevas, a ver, si eres tan bueno, convéncelos. Es un poco el mensaje, ¿no? Cuando les das menos financiamiento, el problema que le preocupa a Gloria. Es un poco el mensaje es ese. Pues si eres tan bueno, a ver, convéncelos sin tantos recursos de que tu plataforma es la adecuada. Ya estamos sobre el tiempo y a mí me gustaría que a manera de conclusión, pues, no sé, dijeran algo en torno a esta cuestión de si se puede vislumbrar algún atisbo de solución a este acceso equitativo a los cargos, ¿no? de elección popular, o a través de qué mecanismos, o una combinación entre el financiamiento público y el privado. ¿Qué es lo mejor? A lo mejor es demasiado ingenua la pregunta, pero estamos sobre el tiempo y a mí sí me gustaría que cerraran con algo en este sentido. Bueno, mira, yo digo 2 cosas para dejarle la palabra final a Carlos. Yo voy a decir lo siguiente. Desde los años 20 en adelante hay registros, tanto periodísticos como de investigación, que apuntan específicamente que el corazón medular de la democracia tal como la entendemos ahora es el financiamiento, es la relación entre el dinero y la política. Cuando uno se plantea la relación entre el dinero y la política, va mucho más allá del financiamiento de los partidos políticos. Y eso es lo que quise tratar de dar el mensaje a lo largo de toda la conversación, ¿no? No es solamente una cuestión de la regulación de los partidos políticos y su financiamiento. Ahora, digo también, y con esto me despido, que aunque tuviésemos un modelo eficaz y eficiente para regular el financiamiento de los partidos políticos, los candidatos y los partidos acceden a otros recursos que son igual de importantes o más que el dinero y que no van a poder ser regulados nunca. El afecto, la simpatía, etcétera, 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 son elementos sumamente importantes a la hora de instalar un candidato, de seguir la carrera de precandidato, etcétera, etcétera, etcétera. Y además hay algo que nos estuvimos olvidando todo el tiempo en esta conversación, y que es que nosotros nos concentramos solamente en los partidos y los candidatos,
El punto es que para llegar a ser candidato hay una pirámide de precandidatos. Entonces, ¿cómo se financia toda esa pirámide de precandidatos? O sea, la política del financiamiento, la regulación de los partidos políticos regula solamente partes, instantes de ese proceso, no todo el proceso. Ese sería mi mensaje. Mi mensaje es que finalmente quizás hay que aceptar que gran parte de la calidad democrática se juega en un terreno en donde podemos controlar relativamente poco la relación entre el dinero y la democracia. Carlos, ha habido también un proceso, no sé si evolutivo, pero un proceso cambiante, particularmente en México, cuando en 1977 se empieza a hacer este financiamiento, aunque no monetario, ya lo decía, sino en especie. Luego en el 86 con Miguel de la Madrid, cuando se reforma o se modifica el Código Federal Electoral, donde ya se incluye el financiamiento directo, van cambiando poco a poco las reglas. En el 89 surge una parte muy importante en las reformas que se hacen en términos de lo que deben hacer los partidos con el dinero, con el financiamiento público que reciben, y son 4 rubros importantes que rigen toda su programa: la actividad electoral, las actividades generales, la subrogación del Estado de las contribuciones que los diputados y senadores habían aportado al sostenimiento de sus partidos, y las actividades específicas de educación, capacitación política y tareas editoriales, que también se supone una parte importante, ¿no?, de esta cultura democrática que se debe incentivar a través de este recurso público. En el 93, la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos en dinero o especie, de parte de todos los entes públicos y también de los privados. Y bueno, pues en 1996 yo creo que la gran reforma, ¿no?, que establece que el financiamiento público prevalece sobre el privado, y estos umbrales de votación que han marcado también la posibilidad de que un partido tenga o no pues este financiamiento que baja al 2% y que ha estado fluctuando, ¿no?, entre el 2%, 2.5%, 3%. Y no sé si estos cambios que evidentemente han respondido a las necesidades de, pues no sé, de propagación de las ideas por parte de los partidos políticos, realmente han resultado en soluciones a lo que se necesita en la actualidad, o si se necesitan muchos más cambios para lograr esto que tú planteabas al inicio de tu propuesta, en términos de la equidad y la fiscalización y los diques a la inversión ilegal, ¿no?, dentro de las campañas políticas. Bueno, sobre este último punto que mencionas y que también mencionaba Dante, sí es cierto, no tocamos si hay investigaciones en México, un libro de Luis Carlos Ugalde, que ahorita una disculpa, no recuerdo el título exacto, pero apuntaban precisamente a la cantidad de dinero paralelo que corre en las campañas mismas, ¿no? Dinero no fiscalizable, dinero que está ahí y que compromete a los políticos ya cuando están en el ejercicio de un cargo público, pues a lo que tú dices un poco, Gloria, a meter políticas, esto como el PIN parental o dar contratos, etcétera, ¿no? Lo cual también es una realidad en la democracia estadounidense, punto y aparte. Ahora que se hace todo este recuento, Gloria, es muy interesante porque creo que yo puedo un poco dar respuesta a este asunto de qué tan efectivo ha sido el financiamiento público, porque hace rato mencionaba yo que el ganador se le premia, se le da mayor financiamiento, y el partido emergente o que no logra tantos votos, pues tiene por lo tanto menos financiamiento. Y bajo ese esquema, Dante y Gloria, al menos en México, quien ha logrado remontar esa desventaja, fíjense bien, ha sido la izquierda. Y doy 2 fechas clave.
1997, el año en que el PRD, que no era el partido dominante, ni mucho menos, logra acceder a la jefatura de gobierno, con Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza, y a partir de ahí, bueno, pues logra cumplir esta premisa de la que hablaba hace rato, ¿no? En términos muy coloquiales, a ver, convéncelos que tú eres la mejor propuesta, aunque no tengas el dinero suficiente. Pues, ¿qué pasó? Convencieron, que en parte desencanto por la crisis económica del PRI en ese entonces, que ocasionó el gobierno priista en 90, lo que ustedes quieran. El punto es que convenció, y desde 97 a la fecha la izquierda gobierna en la Ciudad de México. Segunda fecha emblemática, que va de la mano de una previa, 2018, Morena. Un partido de reciente creación en 2014, 2015, que en menos de 3 años de su creación llega a la presidencia de la República. Me podrán decir, no, pero que era un desprendimiento del PRD, que la figura de López Obrador. Pues sí, estoy de acuerdo. Pero si estamos hablando de términos de financiamiento público, no tenían el mismo nivel de financiamiento que el PAN y que el PRI. Y los pero tenía una campaña larguísima de muchos años. Y supo aprovechar también muy bien los espacios. Pero en términos sí, no tuvo un financiamiento extra. No, yo no lo pondría en mi financiamiento. Yo diría que ya es otro tema. Estamos hablando en términos estrictos de financiamiento. O sea, recibieron una dotación X, y con esa dotación encararon 2015, la elección intermedia del 15 y la constitucional del 18. Y en ambas les fue bien. Fue estratégica, ¿no? O sea, todos sobre una sola persona, una sola figura que arrastró a las demás. Estoy de acuerdo, Gloria, pero el punto es que en términos estrictos del papel del financiamiento lo supieron aprovechar. Entonces, ahora resulta paradójico que ese mismo partido que se ha visto beneficiado por ese modelo que tú acabas de hacer todo el trayecto histórico, lo cuestione. Porque finalmente, con todos sus problemas, con todo el hándicap que trae consigo cargando desde el 77 que tú mencionabas, pues ha dado centelladas, y es la izquierda mexicana, más allá de que sea izquierda o no sea izquierda, es la izquierda mexicana partidista la que se ha beneficiado de ese esquema, porque han logrado convencer con una dotación mucho menor en dos momentos claves de la historia contemporánea mexicana, repito, 97, 2018. Entonces, creo que por ahí, y cierro con esto, creo que nos faltó también atender un punto, lo dejo para reflexión, que tiene que ver con el financiamiento de la democracia, que es la austeridad. Cuando los gobiernos recortan y recortan y recortan los presupuestos y colocan a la administración pública y el ejercicio de gobierno en su mínimo de operativo. ¿Y esto qué riesgos tiene? Porque finalmente tiene que ver con un manejo del dinero. ¿Qué riesgos tiene para la democracia misma? Y es algo que también estamos viviendo en México. Oficinas gubernamentales que, bueno, el presidente de la República lo dijo hace un mes, 2 meses, pues que los propios burócratas traigan su computadora. ¿O para qué queremos computadora? ¿Para qué gastamos? La palabra clave es gastar, ¿no? ¿Para qué gastamos en papel de baño, en jabón, en computadoras, en escritorios casi, ¿no? Pues trabaja sobre tus piernas, ¿no? Ahí con tu computadora, y como eres un servidor de la nación, pues sacrifícate. Todo eso también tiene que ver con el dinero. Cuando la austeridad, hay un célebre libro con ese título, ¿no? Cuando la austeridad mata, ¿no? O puede matar a la democracia.